Muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar meditando en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 36 al 46. En estas épocas de elecciones, solemos estar mucho más atentos a los movimientos de cada político en particular, tanto de aquellos con los que simpatizamos, como también de aquellos que no tanto. Y en medio de estas campañas feroces, notamos cómo se van atacando los unos a los otros, van forjando alianzas, y hasta toman venganza de aquellos que se han pasado de bando, es decir, han traicionado a su propio espacio político. La politiquería, la verdad, no es para todos, porque hay que estar listo mental, emocional y físicamente como para lidiar de todas estas cuestiones. Y es que no solo es para llegar al poder todo esto, sino para también mantenerlo. Y uno tiene que ser sagaz, rápido, inteligente, en cada paso, en cada movimiento que uno llevará a cabo. Ante esto nos preguntamos si el rey Salomón, el rey impuesto por Dios, tiene que manejarse en los mismos estándares. ¿Será que el reino de Israel, el reino del Señor, debe manejarse de la misma manera que el mundo lo hace? Los capítulos 1 y 2 del libro de Reyes hablan de la sucesión del rey David. Y en el 2, 10 al 12 tenemos que David muere y su hijo Salomón le sucede en el trono. Por supuesto que hay muchas expectativas de cómo será Salomón como rey, ya que se trata de aquel instaurado en el trono para reemplazar a aquel que ha sido catalogado como el rey ideal. Sí, a pesar de sus imperfecciones, David es considerado como el rey óptimo de Dios. Antes de fallecer, dice que David le ofrece ciertas órdenes a su hijo, y entre ellas debería tomar cartas en el asunto respecto a el sacerdote Abiatar, el comandante del ejército Joab, y respecto a un tal Simei, que realmente se ha portado pésimo con el rey David. Y es que cuando David estaba escapando de su hijo Absalón, dice que este Simei se pasó todo el camino, toda esta huida, insultándolo, tirando polvo al aire, tirando piedras, haciendo que esta triste escapada fuese aún mucho más difícil y peor. Y en miras de afianzar su trono, Salomón tenía que retribuir a cada uno de estos. Y se entiende que lo haga así con el sacerdote Abiatar, porque uno no quiere que el líder espiritual esté en contra de su rey. También se entiende que tenga que quitar a Joab de en medio, porque uno no quiere tener el ejército y un potencial sublevador en contra suyo. Pero aquí el tema, es necesario que Salomón también se vengue de Simei en miras de afianzar su trono. Salomón dice que le da una oportunidad a Simei en medio de esta condena. Dice que le ordena construir una casa y no salir de allí hasta el día de su muerte. Esto es, Simei seguiría vivo entre tanto que cumpla la cuarentena estricta. Y esto lo hace durante 3 años, hasta que se le escapan unos esclavos y él los persigue para traerlos de vuelta. La información le llega a Salomón y él lo condena a muerte, diciéndole en el versículo 43, ¿por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandato que te impuse? Y en el versículo 44 dice lo siguiente, el rey dijo además a Simei, tú conoces bien toda la maldad que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza. Salomón dicta sentencia y termina por matar a quien en su momento ha maldecido de forma insulsa a su padre en el peor momento de su reinado. Su merecido finalmente le llegó. Y esta es tal vez una de las enseñanzas que nos deja el pasaje, de cómo todo lo que sembramos, esto segaremos. Esta es una máxima no solo en el terreno del día a día de la vida cotidiana, sino también en nuestra vida espiritual. Si nosotros sembramos para la carne, carne segaremos, esto es muerte y aflicción. Pero si sembramos para el espíritu, segaremos el fruto del espíritu, lo cual se resume en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Simei finalmente cegó lo que sembró porque puso semillas de violencia y recibió violencia. Y el principio que rige en esta trama es lo que todos conocemos. Ciertamente el juicio y condena vendrán a todos los que siembran para la carne, pero también vida eterna y paz eterna para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que siembran en el Espíritu. Pero también tenemos que meditar lo segundo en Salomón. Hace falta que el reino se maneje en estos términos de violencia. Porque otra vez, Abiatar y Joab son ajusticiados debidamente. Una es llevada al exilio y el otro es condenado a muerte. Y esto es en miras de consolidar su reinado. Pero ¿de qué sirve para la consolidación del reino la condena de alguien que se ha arrepentido incluso de su mal?
¿No es esta mera venganza? Uno no puede dejar de pensar que tal vez Salomón se dejó llevar por la marea de la politiquería. Así como todos los reyes de las naciones manejan su reinado con violencia, con puño de hierro, así también Salomón. Y esto nos hace pensar a nosotros también, cómo nosotros manejamos nuestras responsabilidades diarias. Lo hacemos como lo hace el mundo, o lo hacemos de una manera diferente en otros términos, es decir, en los términos del reinado de Cristo. Como seres humanos caídos, tendemos a tomar decisiones como el mundo lo hace. Esta es nuestra falla. Pero la esperanza que tenemos es que aún a pesar de nuestros defectos, el Señor es fiel y llevará a cabo sus propósitos perfectos en este mundo. Y sí, lo hará también por nosotros, sus instrumentos imperfectos. Su fidelidad hará que se lleve a cabo su salvación sobre sus escogidos y que ciertamente la buena obra que Él ha comenzado llegará a compleción hasta el día en que Cristo retorne. No olvidamos que Cristo es quien reina y nosotros somos sus siervos, indignos e imperfectos, pero aún así amados y perfeccionados por su Santo Espíritu. En esta vida terrenal, corta y efímera, vivimos bajo los términos de su reinado y no los de este mundo, sembrando para el Espíritu, de modo que recojamos en los cielos los frutos de salvación. Que sea así hoy por siempre.